Hablar del Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México no es solo referirse a un edificio o a una colección de piezas antiguas. Es hablar de uno de los espacios más importantes para entender la identidad de México. Ubicado en el bosque de Chapultepec, este museo no nació de manera improvisada. Su historia es el resultado de décadas de esfuerzo por preservar, estudiar y exhibir el legado de las civilizaciones que habitaron el territorio mexicano mucho antes de la llegada de los españoles. Fue en 1825 cuando se creó el primer Museo Nacional, impulsado por el presidente Guadalupe Victoria, en el edificio de la antigua universidad. Ahí se resguardaron piezas arqueológicas, objetos históricos y documentos importantes. En 1887, el museo se trasladó al edificio de la calle de Moneda, junto al Palacio Nacional. Ahí permaneció durante varias décadas, pero a lo largo del tiempo, la colección creció de manera considerable. Para mediados del siglo XX, el Museo de la calle de Moneda estaba completamente saturado. Las piezas se acumulaban, las condiciones de conservación no eran las mejores, y el público no podía apreciar adecuadamente la riqueza del acervo. Fue entonces cuando surgió la idea de construir un nuevo museo. El proyecto tomó forma durante el gobierno de Adolfo López Mateos, en la década de 1960. La intención era crear un espacio moderno, amplio y digno de la historia que resguardaría. El diseño del nuevo museo fue encargado al arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, quien concibió un edificio completamente innovador para su época. La idea central era crear un espacio que dialogara con la historia, pero que al mismo tiempo representara la modernidad del país. El resultado fue un edificio que hoy es considerado una obra maestra de la arquitectura mexicana. El museo se construyó en el bosque de Chapultepec, en una zona estratégica de la ciudad. Su diseño se organiza alrededor de un gran patio central, dominado por una estructura icónica, el famoso paraguas, una enorme columna que sostiene una cubierta metálica de la cual cae agua constantemente. Este elemento representa la conexión entre el cielo y la tierra, un concepto profundamente presente en las cosmovisiones mesoamericanas. El Museo Nacional de Antropología fue inaugurado en 1964. Desde su apertura, se convirtió en uno de los museos más importantes no solo de México, sino del mundo. Su propuesta era clara: ofrecer un recorrido integral por las culturas prehispánicas, desde los primeros pobladores hasta las grandes civilizaciones como los mexicas, mayas, zapotecos y olmecas. Pero el museo no solo se centró en el pasado. También incluyó salas dedicadas a los pueblos indígenas contemporáneos, reconociendo que estas culturas no desaparecieron, sino que continúan vivas. Uno de los grandes aciertos del museo fue su forma de exhibir las piezas. A diferencia de otros museos de la época, donde los objetos se presentaban de manera aislada, aquí se integraron en contextos más amplios. Se reconstruyeron escenas, se utilizaron mapas, maquetas y textos explicativos. Esto permitió que el visitante no solo viera objetos antiguos, sino que pudiera comprender la vida de las culturas que los crearon. Con el paso de los años, el museo ha continuado creciendo. Nuevos hallazgos arqueológicos se han incorporado a sus salas, y las exposiciones se han actualizado para reflejar los avances en la investigación. Además, se ha convertido en un centro de investigación, donde especialistas trabajan en el estudio, conservación y restauración de piezas. Hoy en día, el Museo Nacional de Antropología alberga miles de objetos que abarcan más de 3.000 años de historia. Cada pieza cuenta una parte del pasado, pero juntas construyen una narrativa mucho más amplia: la historia de las civilizaciones que dieron origen a México. Su importancia no solo radica en su colección, sino en su capacidad para conectar el pasado con el presente. Es un espacio donde la historia se vuelve tangible, donde el visitante puede entender que las culturas prehispánicas no son algo lejano, sino parte fundamental de la identidad mexicana. A lo largo de las décadas,
Millones de personas han recorrido sus salas. Estudiantes, investigadores, turistas y ciudadanos han encontrado en este lugar una forma de acercarse a la historia. El museo está organizado en dos grandes niveles. En la planta baja se encuentran las salas arqueológicas, dedicadas a las culturas prehispánicas. En la planta alta, las salas etnográficas, que muestran la continuidad de los pueblos indígenas en la actualidad. El recorrido suele comenzar por la sala introductoria, Poblamiento de América. Aquí se explica uno de los temas más complejos de la historia humana, el origen de los primeros habitantes del continente. A través de mapas, herramientas de piedra y reconstrucciones, se muestra cómo grupos humanos llegaron desde Asia hace miles de años, cruzando el estrecho de Bering y expandiéndose por todo el continente. Al avanzar, el visitante entra a la sala de una de las culturas más antiguas y enigmáticas de Mesoamérica, los olmecas. Considerados por muchos como la cultura madre, los olmecas dejaron un legado que influenció a civilizaciones posteriores. En esta sala se encuentran algunas de sus piezas más impresionantes, las famosas cabezas colosales. Estas esculturas, talladas en piedra volcánica, representan rostros humanos con rasgos definidos. Su tamaño, su técnica y su expresividad siguen siendo motivo de asombro. Pero más allá de su impacto visual, estas piezas hablan de organización social, de poder y de simbolismo. Los olmecas no solo crearon arte, también establecieron las bases de la religión, la escritura y el urbanismo en Mesoamérica. El recorrido continúa hacia el altiplano central, donde se encuentra la sala dedicada a Teotihuacán. Aquí, el visitante se enfrenta a una de las civilizaciones más complejas del mundo antiguo. Maquetas detalladas permiten entender la magnitud de la ciudad, su traza urbana y su organización. Murales originales, fragmentos arquitectónicos y objetos rituales revelan una sociedad profundamente estructurada, donde la religión, el poder y la vida cotidiana estaban estrechamente vinculados. Al avanzar, el visitante llega a una de las salas más esperadas, la Sala Mexica. Este espacio es, sin duda, uno de los más emblemáticos del museo. Aquí se encuentra una de las piezas más conocidas del mundo, la Piedra del Sol, comúnmente llamada calendario azteca. Esta enorme escultura circular no es un calendario en el sentido tradicional, sino una representación compleja del tiempo, el universo y la cosmovisión mexica. A su alrededor, la sala presenta esculturas monumentales como la Coatlicue, una figura imponente que representa a la diosa madre, símbolo de la vida y la muerte. También se exhiben ofrendas, herramientas, armas y objetos rituales que permiten entender la estructura del imperio mexica, su organización política, su sistema religioso y su expansión militar. Siguiendo el recorrido, el visitante entra a la Sala de los Mayas, una de las más complejas y fascinantes del museo. Aquí se presentan estelas, esculturas, cerámica y reproducciones arquitectónicas que reflejan el alto nivel de desarrollo de esta civilización. Uno de los elementos más importantes es la representación de la tumba de Pacal, gobernante de Palenque. Su sarcófago y la famosa losa tallada ofrecen una ventana hacia la cosmovisión maya sobre la vida, la muerte y el inframundo. La sala también aborda temas como la escritura jeroglífica, la astronomía y el calendario maya, mostrando una cultura con un profundo conocimiento del tiempo y del cosmos. A diferencia de otras salas, aquí el énfasis no está solo en el poder político, sino en el conocimiento. El recorrido continúa con otras culturas igualmente importantes: los zapotecos, los mixtecos, los totonacas y los pueblos del norte de México. Cada sala ofrece una visión distinta, mostrando la diversidad cultural del territorio. No existe una sola forma de entender Mesoamérica, sino múltiples expresiones que convivieron, interactuaron y evolucionaron. En la sala zapoteca, por ejemplo, se destacan los hallazgos de Monte Albán, incluyendo urnas funerarias y piezas que reflejan una compleja relación con la muerte.
En la sala mixteca, el énfasis está en la orfebrería y en los códices, que narran historias de linajes, guerras y alianzas. Los totonacas, por su parte, son representados a través de esculturas como las caritas sonrientes, que muestran una estética distinta, más expresiva y menos rígida. A lo largo de todo el recorrido, hay un elemento constante: la relación entre el ser humano y el universo. Las culturas prehispánicas no veían el mundo como algo separado de lo sagrado. Todo estaba conectado: la tierra, el cielo, los dioses, los ciclos naturales. Al subir al segundo nivel, el visitante se encuentra con las salas etnográficas, donde se muestra la continuidad de los pueblos indígenas en la actualidad. Aquí, el enfoque cambia. Ya no se trata de civilizaciones antiguas, sino de comunidades vivas. Se presentan vestimentas, rituales, tradiciones y formas de vida que han sobrevivido a lo largo del tiempo. Estas salas muestran que la historia no terminó con la conquista, sino que continúa. Este contraste es fundamental. El museo no presenta a las culturas indígenas como algo del pasado, sino como parte del presente. En 1985, el Museo Nacional de Antropología fue víctima de uno de los robos más importantes de su historia, cuando dos jóvenes sustrajeron más de un centenar de piezas arqueológicas aprovechando fallas de seguridad. Durante varios años, se desconoció el paradero de los objetos, hasta que en 1989 la mayoría fue recuperada en buen estado, lo que permitió su reintegración al museo. Este hecho llevó a reforzar los sistemas de seguridad en recintos culturales del país. En los últimos años, el Museo Nacional de Antropología ha seguido enriqueciéndose tanto por nuevos hallazgos como por la recuperación de piezas que habían salido del país, aunque estos procesos no siempre implican la llegada inmediata de una gran pieza única, sino más bien la integración constante de conjuntos arqueológicos y etnográficos que amplían el conocimiento sobre las culturas de México. Uno de los avances más importantes ha sido la renovación de sus salas. En 2024, se inauguraron nuevos espacios etnográficos dedicados a temas como textiles y celebraciones, donde se incorporaron más de 1000 piezas provenientes de distintas comunidades indígenas del país. Estas no son hallazgos recientes en el sentido arqueológico, pero sí representan una actualización importante del museo, ya que muchas de ellas no se exhibían anteriormente o se integraron bajo una nueva interpretación. Esta renovación permitió mostrar con mayor claridad la continuidad cultural entre el pasado prehispánico y los pueblos indígenas actuales. A inicios de 2025, el museo amplió aún más su contenido con la reapertura de una parte importante de su segundo nivel, donde se integraron miles de objetos en nuevas salas que buscan conectar la diversidad cultural del país con su desarrollo histórico. Esta reorganización no solo implicó mover piezas existentes, sino también incorporar materiales que antes se encontraban en resguardo, ampliando así la narrativa del museo y ofreciendo una visión más completa del territorio mexicano. Paralelamente, uno de los procesos más relevantes ha sido la recuperación de piezas arqueológicas desde el extranjero. En los últimos años, el gobierno mexicano, en coordinación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, ha logrado la repatriación de cientos de objetos que habían salido del país de forma ilegal o sin autorización. Estas piezas incluyen figuras de cerámica, esculturas, objetos rituales y materiales elaborados en jade o piedra, pertenecientes a distintas culturas mesoamericanas. Entre los casos más representativos se encuentra la recuperación de una figurilla de barro con rasgos olmecas, fechada entre aproximadamente 800 y 400 antes de nuestra era. Esta pieza, que representa a un personaje sentado con deformación craneal, es especialmente importante porque refleja la influencia simbólica de la cultura olmeca en otras regiones del Altiplano Central. Su presentación en el Museo Nacional de Antropología muestra cómo estos objetos no solo se recuperan,
sino que también se reintegran al discurso histórico del país. También se han recuperado grandes conjuntos de piezas provenientes de instituciones extranjeras, como universidades y colecciones privadas. En algunos casos, se trata de cientos de objetos que abarcan distintos periodos y regiones, desde el México preclásico hasta el posclásico. Estas recuperaciones son importantes porque permiten reconstruir contextos culturales que habían sido fragmentados por el tráfico ilegal de patrimonio. Además, se han repatriado piezas como máscaras de jade, restos óseos, herramientas líticas y objetos ceremoniales que aportan información sobre prácticas funerarias, creencias religiosas y formas de vida de las antiguas civilizaciones. Aunque no todas estas piezas se exhiben de inmediato en el museo, muchas pasan por procesos de estudio, restauración y catalogación antes de integrarse a las colecciones públicas. En algunos casos más recientes, el museo ha presentado exposiciones temporales, donde se muestran piezas recién recuperadas, como parte de una estrategia para dar visibilidad a estos procesos de restitución. Estas exhibiciones permiten al público conocer no solo los objetos, sino también las historias detrás de su recuperación. En conjunto, estos esfuerzos reflejan una transformación importante en la forma en que se gestiona el patrimonio cultural en México. Ya no se trata únicamente de conservar lo que ya está en el país, sino también de recuperar aquello que fue perdido o extraído ilegalmente. Así, el Museo Nacional de Antropología no solo preserva el pasado, sino que continúa incorporando nuevas piezas y conocimientos, manteniéndose como un espacio en constante actualización que refleja tanto la historia antigua como los procesos contemporáneos de recuperación y reinterpretación del patrimonio cultural mexicano. A lo largo de varias décadas, millones de estudiantes han visitado sus instalaciones como parte de su formación académica, ya que el museo permite complementar la enseñanza teórica con una experiencia directa, facilitando la comprensión de las culturas prehispánicas a través de objetos originales, reconstrucciones y material explicativo. Además de su función educativa, el museo es un centro de investigación donde trabajan arqueólogos, antropólogos, restauradores y especialistas que estudian las piezas, desarrollan nuevas interpretaciones y aplican técnicas de conservación para preservar el patrimonio. Muchas de las piezas exhibidas requieren condiciones específicas de temperatura, humedad y luz para evitar su deterioro, por lo que el museo cuenta con infraestructura especializada y personal capacitado en restauración y manejo de materiales antiguos. A nivel internacional, el Museo Nacional de Antropología es considerado un referente en museografía. Su diseño, la organización de sus salas y la forma en que presenta la información han sido estudiados y replicados en otros países. También recibe visitantes de todo el mundo, lo que lo convierte en uno de los principales espacios culturales de México. Otro aspecto importante es su capacidad de actualización, ya que a lo largo del tiempo ha incorporado nuevos hallazgos arqueológicos y ha modificado sus exposiciones para reflejar los avances en la investigación. Esto es relevante porque el conocimiento sobre las culturas prehispánicas no es estático, sino que se encuentra en constante cambio conforme se descubren nuevas evidencias. En este sentido, el museo no solo conserva información, sino que también la actualiza y la contextualiza. El museo también cumple una función importante en la construcción de identidad cultural, ya que a través de sus salas presenta una visión amplia de las civilizaciones que habitaron el territorio mexicano, mostrando su diversidad y complejidad. En la planta alta, las salas etnográficas refuerzan esta idea al mostrar que muchas de estas culturas siguen existiendo en la actualidad, presentando ejemplos de comunidades indígenas contemporáneas, sus tradiciones, lenguas y formas de vida, lo que permite entender que no se trata únicamente de sociedades del pasado, sino de culturas vivas. Otro punto relevante es su papel en la difusión cultural, ya que a través de exposiciones temporales, conferencias, talleres y publicaciones
Mantiene una actividad constante que busca acercar el conocimiento al público general y fomentar el interés por la historia y la antropología. En años recientes, el museo también ha incorporado herramientas tecnológicas, como recursos digitales y recorridos virtuales, aunque su enfoque principal sigue siendo la experiencia directa con las piezas originales.